Hazle una pregunta a cualquier pastor que te quiera negar el bautismo. No importa la causa, pero que te lo quiera negar. La causa más común es porque no tienes un acta civil de matrimonio firmada. O también sabemos que hay muchos pastores que quieren negar el bautismo a algún cristiano por el hecho de que no han recibido un curso bíblico de determinados meses, o porque no han recibido un discipulado completo, o porque no han pagado todavía, o no han ido a un, entre comillas, encuentro, o cosas similares. Ahorita te diré qué preguntas hacerles, pero antes quisiera yo pedirte que cuando las hagas con toda mansedumbre, con todo amor, lleno del Espíritu Santo, y entendiendo que hay muchos hermanos pastores que solamente están equivocados hasta ahorita, pero que se van a volver de su error, como yo lo he visto ya en cientos de casos. Esos tales hermanitos requieren que tú les ministres con mansedumbre y con amor. También sabemos que hay muchos otros pastores que no son de Dios, que están equivocados ahorita, pero que cuando les muestras la verdad, no quieren la verdad y se aferran a sus mandamientos de hombres y a sus doctrinas inventadas que no están en la Biblia. En ellos se evidencian que no son de Dios, porque los que somos de Dios, aunque cometamos errores, nos volvemos de ellos cuando se nos muestran versículos o argumentos bíblicos contundentes sobre la verdad de Cristo. Y teniendo temor de Dios, vamos y corregimos la doctrina que estábamos predicando y ahora ya enseñamos lo correcto. Pero como tú no sabes todavía si aquel al que le vas a ministrar esto es un hijo de Dios que se va a volver del error, o es un pastor falso que en rebeldía y en necedad se va a aferrar solo a su mentira, como no lo sabes todavía, tú ministrale siempre desde el principio con mucho amor, paciencia, mansedumbre y en santidad delante de Dios. Y a los pastores que sí sean de Dios y que simplemente están errados en este tema hasta ahorita, les quiero manifestar mi más grande amor en Cristo Jesús, mis respetos, mi reconocimiento a los tales como siervos del Dios Altísimo, como hijos de Dios y como ministros del Todopoderoso. Todo mi amor y mi respeto para ellos. No obstante que es un hecho que a la fecha, enseñando ellos de manera errada estas doctrinas, ellos están sin querer poniéndole tropiezo a muchos tiernos en la fe que están llegando a Cristo y que luego se apartan por las doctrinas erradas y mandamientos de hombres que enseñan los hombres equivocadamente, señalándoles a los tiernos en la fe como fornicarios, como rebeldes o como hijos de Satanás incluso, sin considerar que esos cristianos, no obstante ser nuevos en la fe, algunos de ellos ya han recibido incluso dones del Espíritu Santo, como profecías, como milagros, como lenguas, y los están tachando de falsos cuando que Dios los ha tenido por santos. Porque Dios no es un Dios religioso que se importe de un papelito firmado nada más, sino de la santidad interna que vive el hombre, que da frutos por amor a Él. Y dicho esto previo, ahora sí, con todo amor y mansedumbre, hazle estas preguntas a esos siervos amados para que puedan volverse del error. En Hechos 10:48, al mandar Pedro a bautizar a Cornelio y a toda su casa y a todos sus amigos, Pedro estaba bautizando fornicarios, ya que ellos eran romanos, o sea, gentiles, paganos que vivían en matrimonios de unión libre, dado que en ningún lado del mundo existía en esas épocas el matrimonio civil. ¿Estaba Pedro bautizando o mandando bautizar fornicarios? ¿Qué es lo que podemos contestar cuando alguien nos diga que los que llegan a Cristo y que se quieren bautizar, pero que tienen un cónyuge inconverso, al cual no pueden convencer de que firme un matrimonio civil, que están viviendo con él en fornicación y que por lo tanto no se pueden bautizar? ¿O qué le podemos decir para edificar a un pastor que profesa eso de prohibirles el bautismo a tales personas? O incluso también por otras causas, tales como no haber hecho un discipulado o un curso de algunos meses, o etcétera. Bueno, con esta respuesta en video, yo me voy a dirigir, sí, a todo hermano que tenga dudas sobre esto, sí también a hermanos que defienden ese error, pero principalmente me voy a dirigir en este video a todos mis hermanos pastores, siervos del Dios Altísimo, a quienes yo amo en Cristo con todo mi corazón, pero que tristemente tienen este grave error. Me dirijo a ti, amado consiervo, te amo, pero permíteme invitarte a esta exhortación con todo respeto y con todo amor en Cristo Jesús. Y bueno, primeramente vamos a analizar si es que en Hechos 10:48 estaba Pedro bautizando o mandando bautizar fornicarios, en el caso del romano y gentil Cornelio y los de su casa y todos sus amigos que ahí estaban, porque lo que dice en Hechos 10:44 al 48 es lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro las palabras del Evangelio,
el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los cristianos judíos circuncisos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces dijo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados también estos que ya han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Veamos, punto número 1. Cornelio y los de su casa eran romanos, gentiles, paganos. Punto 2. Los gentiles paganos, incluyendo a los romanos en ese tiempo, no tenían ningún casamiento por lo civil ante el Estado romano, ni ante el Estado judío, ni ante ningún otro, porque no existía todavía el matrimonio civil en todo el mundo en esas épocas, sino que solamente fue hasta hace 2 siglos que hubo matrimonio civil, apenas desde 1791 con la Revolución Francesa, y en países como México apenas hace siglo y medio, desde 1859. Y hasta antes de eso las personas se hacían cónyuges en unión libre siempre, todas, cuanto más en tiempos bíblicos, tanto los gentiles como también los judíos. Y esto lo podemos constatar en todo el Antiguo Testamento, donde no vamos a encontrar una sola ceremonia religiosa civil ante un juez o ante el Estado, porque no existían. De hecho, tampoco vamos a encontrar ninguna ceremonia religiosa, porque tampoco existían. Cuando había bodas, nos narra la Biblia que solamente hacían un banquete, como en las bodas de Caná o las bodas de Jacob, o todos los casos bíblicos de boda. Solo se hacía banquete. Pero el templo de Dios no lo dispuso en la ley de Moisés para celebrar bodas, sino para rituales específicos y santos y sacros. Ahora, punto número 3. No solo que no existían bodas civiles ante un juez, ni religiosas, ni entre judíos, ni entre gentiles, sino que además, aunque hubieran existido en Israel en un simulado caso, pues de todas maneras resulta que ahí mismo en ese pasaje de Hechos 10, nos vuelve a recordar, como en el resto de la Biblia, que nada más el simple hecho de juntarse con los gentiles era una abominación para los judíos. Incluso no se juntaban con ellos ni siquiera para comer. Pues entonces, ¿cuánto menos se les permitía jamás a los gentiles participar de los ritos religiosos de los judíos, o de los ritos de boda o ceremonias de boda, en el supuesto caso de que existieran? Pero ya dijimos y vimos bíblicamente que no existían. Pero consideremos que existían en Israel, pues jamás se les iba a permitir nunca a los gentiles que participaran de esas ceremonias de Israel y de la ley de Moisés, jamás. Y eso estamos diciendo en el supuesto caso de que quisiéramos inventar que existían ceremonias de bodas o algo así. Pero ya vimos que no existían. Pero si hubieran existido, era imposible que los gentiles como Cornelio ya hubieran antes participado de esas ceremonias de matrimonio conforme a la supuesta ley de Dios, que no había dado esas leyes de matrimonio. Era imposible que hubieran participado de ello. Por lo tanto, ellos estaban en sus matrimonios paganos, en unión libre, y a las formas en que lo hacían en sus tradiciones y en sus paganismos y en sus culturas. De tal manera que cuando ellos creyeron, inmediatamente Pedro les mandó bautizarse sin andarles preguntando cómo se casaron en sus paganismos o en sus países, o si tenían papeles firmados, o si habían estado antes en un templo judío haciendo una boda supuestamente judía que no existía. Jamás les preguntó Pedro eso. Ellos andaban en su paganismo y así llegaron a Cristo y así se les bautizó inmediatamente. Por eso estoy explicando estos 3 puntos, porque para defender el error de esa doctrina antibíblica de condicionar el bautismo a un acta de matrimonio o a una firma, no falta el que se atreve a decir que ahí en Hechos dice que Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios, y que por lo tanto se da por sentado que tenía su vida matrimonial en orden y que por eso pudo ser bautizado inmediatamente. Y bueno, no es así para empezar. Con todo respeto, eso es una forma de pensar un poco tonta, digamos. Porque el hecho de que Dios considerara a ese gentil Cornelio como un varón justo, que hacía limosnas al pueblo de Israel y que por eso le haya llamado
a escuchar su evangelio de salvación, eso no convierte mágicamente y automáticamente a un gentil en judío. No, señor. Y la prueba es que cuando llegó Pedro, los tomó como gentiles. Y ahí mismo en ese pasaje dice Pedro que todo mundo sabía que para un judío era abominación siquiera ir a comer con un gentil. Por eso los trató como gentiles ahí, porque eran gentiles. ¿Cómo iban a poder tener su vida supuestamente en orden conforme a los mandamientos de la ley de Dios si ellos no tenían la ley de Dios? No se les permitía ni siquiera comer con los judíos. Era imposible, por favor. Además de que en la ley de Dios no existía ninguna boda en el pueblo de Israel como ceremonia o con firma civil. Por favor. ¿O acaso el hecho de que fuera un romano justo lo convierte mágicamente en una persona con acta de matrimonio civil en la mano firmada ante el Estado romano? Pues no lo convierte mágicamente en eso. Además de que ni siquiera existía, ni en Roma, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte del mundo, ya que fue apenas hace 2 siglos que empezó a haber matrimonio civil con firma en todo el mundo. Por favor, ¿qué tiene que ver que fuera justo con el hecho de que quieran defender su error, diciendo que por ser justo, entonces automática y mágicamente estaba casado civilmente, si ni siquiera existía eso? O como me dijo alguien por ahí, que muy probablemente tenía su casa en orden. Bueno, seguro que tenía su casa en orden por ser un varón justo, pero ¿en orden judío o en orden romano si era un centurión gentil? Y que tuviera su casa en orden significa inventarle mágicamente y aparecerle en la mano un acta de matrimonio civil y una boda religiosa ante el Dios de los judíos. Si ni para el judío existía eso. ¿Le inventarán a Cornelio y sus amigos mágicamente un matrimonio civil y una ceremonia religiosa de boda ante Dios solo para defender un argumento antibíblico? Lo que pasa es que cuando se empeñan en tradiciones de hombres y no en la Biblia, intentan a fuerza defender un error, así tengan que pasar por encima de la Biblia o tengan que inventarle cosas a las personas, como decir que Cornelio estaba casado por lo civil. Le inventan cosas a la Biblia solo para permanecer en su necedad y en su error, porque no tienen temor de Dios. Ahora, todo esto es en el supuesto caso de que Cornelio tuviera mujer, lo cual sería lo más lógico de pensar, puesto que ahí dice que estaba con toda su casa. Y sabemos que él era un centurión y que en ese tiempo las personas se unían desde muy jóvenes en parejas, pero solo lo asumimos porque no lo dice la Biblia. Y sin embargo, ya dijimos que aunque tuviera mujer, eso no lo hace automáticamente judío. Pero además, incluso si él no hubiera tenido mujer, aparte de todo, además, la otra pregunta sería entonces, a Cornelio y a todos los de su casa y a los amigos que invitó a que escucharan a Pedro, ¿acaso les preguntó siquiera a Pedro que si estaban casados por leyes civiles, que si tenían una firma, que por cierto no existían esas leyes? ¿O que si estaban casados ante el Dios de Israel en una ceremonia religiosa? ¿Les preguntó Pedro siquiera eso? Si es que tú que nos ves en redes sociales y que acaso profesares o defendieres estas prohibiciones antibíblicas de hombres, yo te digo, mi amado hermano, contéstate eso en honestidad. ¿Les preguntó Pedro acaso siquiera sobre su estado civil? La respuesta irrefutable es no. Ni siquiera les preguntó si estaban casados, ni bajo qué leyes, ni qué papeles tenían para avalar sus matrimonios. No les preguntó su estado civil. Luego entonces, ¿es requisito acaso para los que ya han creído y recibido Espíritu Santo el preguntarles su estado civil antes de mandarlos bautizar? La respuesta bíblica irrefutable es no. No se pregunta eso porque no es necesario saber si está casado o bajo qué leyes para ministrarles el bautismo. Dios no puso ese tropiezo ni ese requisito, lo pusieron los hombres. Porque todo el que lea los pasajes se da cuenta de que Pedro no conocía antes a Cornelio. Fue a su casa un tanto receloso, porque eran gentiles, y no había ni siquiera entendido bien la visión que Dios le había dado sobre los animales que bajaban del cielo. Él llegó e inmediatamente empezó a hablar el evangelio. Y dice ahí que mientras aún hablaba, los que oían recibieron el Espíritu Santo. E inmediatamente en ese momento, anonadados por el hecho,
Pedro dijo que si alguien se iba a atrever a negarles el agua a esos que ya habían recibido Espíritu Santo y hasta don de lenguas. ¿Dónde está eso de que Pedro seguramente ya conocía la vida marital de Cornelio y los de su casa y los de todos sus amigos? ¿Y en dónde está en ese pasaje el momento en que tuvieron tiempo de platicar todos ahí sentados sobre sus aventuras maritales y sus procesos de casamiento y de bodas, tanto civil como religiosa, entre comillas? ¿En dónde les dijo Pedro: no los puedo bautizar porque ustedes son paganos, que están unidos en unión libre y que no lo hicieron ante el Dios de Israel y que además no tienen papeles firmados del Estado y por lo tanto están en formación? ¿Dónde les dijo eso Pedro? Nunca se los dijo, ni les preguntó sobre el tema siquiera. Antes bien, lo que sí dice el pasaje que ya vimos es que lanzó un reto, hablando por el Espíritu Santo. El reto fue: ¿se va a atrever alguien acaso a impedir el agua para que no se bauticen estos que ya creyeron y que ya recibieron el Espíritu Santo? Eso sí fue lo que dijo. Y los mandó a bautizar. Y retó a que nadie se atreviera a negar el agua. No les estuvo preguntando sobre sus modos de casamiento, ni los llamó fornicarios por el hecho de ser gentiles y estar unidos en unión libre. Porque ante la sociedad, desde siempre, en todos los tiempos bíblicos, eso era un matrimonio hecho y derecho. Y ante Dios también. Los hombres son los que han puesto reglas que Dios no puso. Y han llamado fornicarios a quien Dios no los llamó así. Y a quien Dios no les negó el bautismo ni les preguntó siquiera al respecto. Es algo muchas veces frustrante y hasta desesperante que les preguntas a las personas que afirman estas herejías: ¿qué es bíblicamente fornicación? ¿Y qué significa? Y no te saben decir. Te dicen cualquier cosa menos la respuesta bíblica. Y entonces, ¿por qué andan llamando fornicarios a todo el mundo? Por ejemplo, a parejas de 40 años de ya ser esposos y tener 15 hijos, cuando que la Biblia no dice que esos sean los fornicarios. Y dije, en la Biblia no dice. No dije en la tradición de tu iglesia. Porque en la tradición de tu iglesia, a lo mejor sí lo dicen los hombres mortales que están ahí, porque les gusta inventarse fábulas, pero en la Biblia no lo dice. Los cristianos repiten y repiten las tradiciones que en sus congregaciones tienen, en lugar de ver lo que dice Dios en la Biblia. Según criticamos a los católicos por esto, y resulta que el cristiano está peor. Y luego su respuesta es: ¿pues qué no sabes que la Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de Dios? Bueno, pues por supuesto que lo sabemos, claro que sí. Y sí es verdad, los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Pero estos que tienen una vida marital de 40 años y un montón de hijos, no son fornicarios en la Biblia. Ya hicimos por eso previamente los videos y aquel que se titula ¿qué es la fornicación realmente en la Biblia? Pero a estas personas les preguntas y no saben en absoluto lo que es, pero ya andan llamando fornicarios a todo el mundo. Y ya que ni conozca uno más a fondo de las vidas de esos tales, porque luego es muy común que muchos de esos que están acusando, puede ser que luego andan con amantes y de fornicarios y todo eso, pero les encanta juzgar lo que no saben. ¿Cuándo viste, mi amadísimo hermano, oveja de Cristo, o también tú, mi amado hermano pastor, consiervo en el Señor, cuándo viste a algún apóstol o ministro en la Biblia indagar sobre el estado civil de las personas a bautizar y condicionarles o negarles el bautismo por ello? ¿Cuándo viste eso en la Biblia? Nunca. ¿Y por qué tú sí lo haces, mi amado? Al contrario, lo que vemos es que está escrito que nada impide ser bautizado si se ha creído y entregado a Cristo Jesús. Y también lo que está escrito es lo que dijo Pedro en Hechos 10:47. ¿Puede acaso negar a alguno o impedir el agua para que no sean bautizados los que ya recibieron Espíritu Santo como nosotros? Fíjate lo que dice ahí, mi amado consiervo en el Señor. ¿Se atreverá alguno a impedir el agua para que no se bauticen los que ya creyeron? ¿Se atreverá alguno? Pues hoy en día, ministros que dicen ser siervos de Dios se están atreviendo.
están desafiando a Dios, aun cuando ya está el reto lanzado por Él, en Hechos 10:47. ¿Se va a atrever alguien a negar el agua para no bautizar a los que yo ya les di Espíritu Santo? Muchos ministros se atreven a impedir el agua del bautismo, imponiendo mandamientos y requisitos de hombres que no están en la Biblia. Y muchas veces actuando incluso hasta de manera insensata y fuera de toda razón y de lógica, porque no se dan cuenta que el cónyuge inconverso que tiene ese nuevo cristiano que llegó a Cristo, quizás no quiere ese cónyuge inconverso casarse de ninguna manera con la persona en que vive solamente porque el nuevo cristiano ahora le exija casarse por lo civil. Un cristiano nacido de nuevo y con Espíritu Santo, ¿dejará acaso de ser cristiano y dejará de ser hijo de Dios por el hecho de que su pareja inconversa y rebelde no le pegue la gana acceder a la petición de casamiento por lo civil de parte del nuevo cristiano o de su pastor? ¿No se dan cuenta que es una absurdez y una insensatez el querer obligar al cónyuge inconverso que tiene ese nuevo cristiano a que se sujete a las reglas de una iglesia de la cual ni siquiera quiere saber? Y ponerle carga al nuevo cristiano obligándole a que convenza y obligue a su cónyuge a casarse, así le cueste la vida y la familia que tiene a veces. Y el colmo de la insensatez es cuando a veces en algunas iglesias, algunos pastores piden que incluso, además de la boda civil, tienen que traer a su pareja inconversa para casarse en la iglesia por las supuestas leyes de Cristo. Y digo supuestas entre comillas porque Cristo no ordenó eso en ningún lado de la Biblia. Pero en cabeza de quién cabe pensar que un inconverso, quizás hasta ateo o satánico incluso, quiera entrar a la iglesia a casarse de blanco solamente porque a un pastor se le ocurrió inventarse un requisito de hombres y forzar al cristiano nuevo a que obligue al ateo o al satánico que tiene por cónyuge a casarse a fuerza en la iglesia de Cristo o por lo civil. ¿Ven a qué grado de insensatez pueden llegar los pastores cuando intentan agregarle tradiciones y mandamientos de hombres a la santa palabra de Dios, exigiendo e imponiendo algo que Dios no impuso ni exigió? Y hablo con este celo, mis hermanos, por amor precisamente a las almas de mis hermanos. Porque Dios detesta que el hombre ponga mandamientos y tradiciones de hombres a sus mandatos. Entre otros pasajes, Él dijo en Marcos 7, versos del 7 al 9, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando de lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Otras muchas semejantes. Como condicionar un bautismo a un acta de matrimonio civil. Y les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hipócritas. Hablo así, mis hermanos, por amor y celo a nuestro Señor Jesucristo y a su santa palabra. Y por amor a las almas, a las cuales les están poniendo tropiezo los pastores con estas exigencias no bíblicas, sino de hombres. Y los hacen tropezar gravemente, a tal grado de que cantidades enormes de personas me han dicho cosas tales como, pastor, yo me alejé de la iglesia porque ningún pastor me quiso bautizar, no obstante que yo estaba apasionado o apasionada por servir a Dios. Y no me quisieron bautizar porque me obligaban a que llegara yo a mi cónyuge a fuerza a firmar ante un juez y a llevarlo a la iglesia para que se casara conmigo. Y mi pareja nunca jamás quiso, obviamente. Y se llevó a mis hijos, pastor, y me abandonó. Y ahora no he visto a mis hijos en 5 años. ¿Se dan cuenta lo que están haciendo, ministros de Dios? ¿Se dan cuenta que están haciendo tropezar a los pequeñitos en la fe por los cuales Cristo murió? ¿Se dan cuenta que por esa religiosidad y fariseísmo de inventarse mandamientos de hombres que Dios no ordenó, están mandando a muchos a la perdición y que Dios les va a pedir cuentas de esas almas? ¿Crees que Dios se va a agradar más de que hayas logrado que un nuevo en la fe se aparte de Cristo por tu necedad e insensatez en quererle obligar a su cónyuge inconverso a casarse a fuerza? ¿Se va a agradar más Dios de eso, de que lo hayas apartado de Cristo, o de que le hayas bautizado porque te dijo que se entregó a Cristo Jesús y que quería servir a Dios? Vemos el grado de fariseísmo al que han llegado muchos ministros, que incluso se hacen llamar de sana doctrina, pero imponiendo mandamientos de hombres y doctrinas de hombres por tradición. Hablo así por amor a las almas que se están extraviando por causa de la insensatez y del fariseísmo moderno.
Hablo así también por amor de ti y de tu alma, mi amado consiervo en el Señor. Pastor de ovejas, hijo de Dios, por amor de tu alma te lo estoy diciendo. Pedro no le preguntó siquiera sobre su estado civil o marital a Cornelio, porque Jesús no dijo que ese era un requisito para bautizar. Mismo caso con el eunuco en Hechos 8:36, quien dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe no le preguntó su estado civil, ni tampoco si había terminado ya un curso o un discipulado, sino que le dijo, si tú has creído de todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y te has entregado a Él, bien puedes bautizarte. Y bajó del carro y le bautizó. Atención, y le bautizó. No dice ahí, y bajando del carro lo apuntó para el curso y examen sobre bautismo para que estuviera seguro de su decisión y supiera bien lo que estaba haciendo, como según dicen algunos ministros, inventándose ese nuevo mandamiento. El mandamiento de, y entonces el ministro corroborará bajo su personal escrutinio y a su mero y personal juicio si el que creyó pasa un examen o si está seguro de lo que está haciendo. Ese mandamiento no está en la Biblia. Teman a Dios, por favor. Eso no está en Hechos 8:36. Ni tampoco le preguntó sobre su estado civil. ¿Eres casado? ¿Eres soltero? No hizo eso. Le bautizó. ¿En dónde están las preguntas sobre su estado civil o sobre sus discipulados que haya tenido? Y noten que en ambos pasajes, tanto en el de Cornelio como en el del eunuco, aparece en ambos la palabra impedir. ¿Qué impide? ¿O quién se atreverá a impedir? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿O quién va a impedir el agua para que no se bauticen estos que ya creyeron y recibieron Espíritu Santo? La pregunta final y concreta es, en ambos pasajes, cuyos hechos, como puedes ver, se realizó todo de manera rápida y al instante, ¿en dónde están las preguntas sobre sus estados civiles y sus matrimonios? No divaguemos siquiera sobre si estaban casados o no. No le demos material de escape a los que quieren defender un error. Ni siquiera es necesario debatir si Cornelio tenía o no mujer. El asunto es que simplemente ni siquiera existen las preguntas, ni la investigación sobre si estaban casados o no, ni bajo qué leyes, porque no son requisitos bíblicos para bautizar a alguien. Ni siquiera se pregunta eso. Simplemente les bautizaron, dice ahí, y no les llamaron fornicarios ni les prohibieron el bautismo. Y ambos pasajes dicen que no pueden impedir que se bauticen si es que ya han creído o si han recibido Espíritu Santo. Ni porque no tengan un acta de matrimonio civil, ni porque no hayan terminado un discipulado o un curso de algunos meses, ni porque no hayan pagado o ido a un encuentro, que por cierto, va a haber pastores que digan, bueno, espera, eso de obligarlos a ir a un encuentro para recibir a fuerza ahí el bautismo, y por cierto cobrarles la entrada a ese encuentro, en eso sí estamos de acuerdo, en que eso es una práctica antibíblica. Dirán, ok, qué bueno, perfecto, porque así es. Pero no se dan cuenta que están haciendo exactamente lo mismo ellos cuando condicionan el bautismo al hecho de terminar un curso bíblico, aunque no lo cobren. ¿Por qué pueden ver el error de los encuentros y de las falsas iglesias de la prosperidad y llamarlos antibíblicos, lo cual es cierto, pero no pueden ver su propio error antibíblico de condicionar el bautismo a un curso o un discipulado de algunos meses? Es exactamente lo mismo. Ambas cosas son antibíblicas. Y también lo es el hecho de investigar e indagar primero si la persona tiene papeles civiles de matrimonio y obligarle a que force a su cónyuge a casarse a fuerza para entonces poderle ministrar el bautismo. ¿Por qué pueden ver lo antibíblico de una práctica y no ven lo antibíblico de la otra que están haciendo ellos? Están haciendo tropezar a los nuevos en la fe y apartándolos de Cristo por su religiosidad y fariseísmo de imponer mandamientos de hombres, aferrados a una tradición y no a lo que Dios ordenó, y van a dar cuenta de esas almas, les van a pedir esa sangre. Ese es mi celo y mi dolor y mi preocupación. Y por eso es que hoy me estoy dirigiendo directamente a ti, mi amado consiervo en el Señor, pastor de ovejas, siervo del Dios Altísimo.
A ti, mi amado, a quien yo amo con todo mi corazón, con amor entrañable en Cristo Jesús, me dirijo a ti con amor y con exhortación. Porque muchos pastores en algunas iglesias, aparte de esta cuestión del acta civil de matrimonio, también están muchas veces poniéndole a las ovejas esa condición o requisito para bautizarles, de que tienen que pasar un discipulado o un curso bíblico antes de poderse bautizar. Y para excusar su hecho antibíblico dicen, bueno, es que lo hacemos porque, ¿qué tal si no se han arrepentido de verdad? Bueno, tú no lo sabes, mi amado consiervo pastor, tú no eres Dios. O dicen también, ¿y si después no da fruto? ¿Y si no vive después como verdadero cristiano? Pues no es derecho tuyo, amado consiervo pastor, ni facultad tuya, ni encargo, ni ministerio de Dios para ti, el que tú andes intentando adivinar pensamientos o que peses los corazones y que veas el futuro y juzgues de antemano. No puede un pastor o un hermano o ministro negar ni condicionar el bautismo a alguien que diga que ya se entregó a Jesús. Ahora los ministros ya se están sintiendo con más autoridad que Felipe, el evangelista, o que el apóstol Pedro también. Porque Felipe no le negó el bautismo a Simón el mago cuando lo evangelizó, ni al eunuco tampoco. No obstante que Simón el mago no se había arrepentido de verdad, lo cual testificó después Pedro al decirle que tú ni parte tienes ni suerte con nosotros ni en el reino de Dios, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes parte con nosotros, no eres de entre los nuestros. Y sin embargo antes Felipe ya lo había bautizado. ¿Acaso Felipe le negó el bautismo a Simón el mago bajo el argumento de que tendría que pasar un discipulado o un curso para que no se fuera a extraviar después o a desistir? Claro que no. ¿O acaso también Felipe le negó el bautismo a Simón el mago bajo el argumento de que ¿qué tal si no estaba bien arrepentido? Claro que no. Y eso que efectivamente Simón el mago no estaba verdaderamente arrepentido. Y no por eso le negaron el bautismo. Porque no es asunto del hombre. Si alguien dice que creyó con todo su corazón y que ya se entregó a Cristo, pues el ministro, aunque dude o que no tenga la certeza, no es Dios para afirmar que el otro miente, ni para negarle el bautismo por una sospecha de falso arrepentimiento. Ya Dios juzgará al tal falso si es que fuere verdad el caso, como lo hizo con Simón el mago. Y ya otro cristiano en su momento le va a reprender al tal y le dirá, como Pedro, tú no tienes parte ni suerte con nosotros aunque te hayas bautizado. Pero el ministro no tiene y no tuvo autoridad para negar el bautismo. Felipe no se lo negó al eunuco tampoco, ni a Simón el mago. Y los ministros de ahora se sienten con mayor autoridad que Felipe y que Pedro, y se sienten Dios como para saber de antemano a quién sí y a quién no le conceden el privilegio de bautizarle. Pero si el privilegio ya lo dio Dios y lo concedió Dios a todo el que cree, no el hombre. ¿Qué es lo que dice Dios en su santísima palabra en la Escritura, ahí en Hechos 8? Que se requiere para poderse bautizar. Pues dice Dios, y no los hombres, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes bautizarte, nada te lo impide. Y respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajó del carro, descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si has creído de todo tu corazón, bien puedes bautizarte. Lo dice Dios. Pero los ministros de ahora, hombres mortales, dicen, no es cierto, y no me importa lo que Dios diga. Yo digo, no puedes bautizarte hasta que yo lo diga. Hasta que yo te haga pasar un curso, yo considere si puedes pasar a bautizarte o no. Y no importa si ya has creído, ni lo que diga Dios. Y también entendamos, por favor, para todo aquel que quiere bautizarse, que la Escritura no habla de creer intelectualmente, sino creer entregándose a Jesucristo. Porque ahí en el griego dice pisteuo, o sea, tener fe absoluta o una entrega absoluta a la fe que se profesa. O sea, que Felipe estaba diciendo, si tú te has entregado a la fe de Jesucristo de todo tu corazón, bien puedes bautizarte. ¿Qué significa haberse entregado a la fe de Jesucristo? Haber creído el Evangelio, haberse arrepentido y haberse entregado a Jesús. El tal bien puede bautizarse. Felipe no le negó el agua, ni al eunuco, ni a Simón el mago, del cual dice la Escritura en Hechos 8:13, que también creyó Simón el mago y se bautizó inmediatamente. Entonces,
No tienes facultad, mi amado hermano, consiervo en el Señor, pastor de iglesia. No tienes facultad ni permiso de Dios para negar el bautismo a nadie, menos a alguien que ya está diciendo yo creo en Jesús, como el eunuco. Y ni siquiera a uno como Simón el Mago, ni a quien diga que se ha entregado a Cristo y que se ha arrepentido. No tienes derecho ni autoridad para negarle o condicionarle el bautismo. Ni porque quieras ver tampoco su acta de matrimonio civil, o porque no hayan pasado un curso o un discipulado bíblico, ni porque sientas o sospeches que quizás no se ha arrepentido de verdad, ni por dinero, o porque no haya ido a un disque encuentro. No es bíblico condicionar el bautismo a nada de eso. Porque no solamente andaría en pecado un pastor que cobre por el bautismo, sino que también estaría en pecado todo pastor que le esté agregando a la Escritura cosas que no dice, como llamar fornicarios a quienes ya han sido limpiados con la sangre de Cristo y que han recibido Espíritu Santo, como Cornelio y sus amigos, y que tengan una pareja de años e hijos, y que su cónyuge inconverso y rebelde no quiera saber nada de contratos y bodas civiles y firmas. Y por eso es que pasa tanto eso de que muchas veces llega a la iglesia una persona, busca hablar con el pastor y le dice que se ha entregado a Jesús, que se ha arrepentido de su mala vida y que ha nacido de nuevo hace algunos días, y que anda buscando iglesia y pastor para que lo bauticen. Y puede haber incluso a veces el hecho de que ya hasta esa persona ha recibido dones del Espíritu Santo, quizás ya hasta habló en lenguas o algo así, o recibió dones de sanidad, o etcétera. Y sin embargo, de las primeras cosas que el pastor se le ocurre preguntar e indagar es: ¿y tú ya estás casado por la iglesia cristiana y tienes una firma civil? Y el cristiano obviamente dice: pues no, pastor, yo acabo de llegar a Cristo hace unos días apenas, mi pareja es inconversa, no quiere saber nada de Dios, ni de casamientos por iglesias, ni por civiles, ni nada. Y el pastor les dice: pues entonces no puedo bautizarte, no te bautizo hasta que no tengas tu acta de matrimonio civil. Y en algunos casos algunos ministros también les dicen: y también hasta que te cases aquí en la iglesia por las leyes de Cristo, porque así como estás en fornicación. Y le ponen tremendos tropiezos a los cristianos nuevos en la fe, que ya son santos, nacidos de nuevo, y algunos ya hasta con dones del Espíritu Santo, y a quien Cristo ya recibió, solo por imponerle sus propios mandamientos de hombres que no están en la Biblia. Para empezar, desconocen que eso no es fornicación en la Biblia. Y peor aún, hay algunos que se atreven hasta a decir que los tales están en adulterio. Hazme favor. No saben ni siquiera distinguir y ni de lo que hablan, pero ya andan condenando a todo mundo y haciéndolos apartarse de la fe de Cristo. Por eso es necesario leer Biblia, mis amados hermanos, para no andar inventando pecados que no existen. Y para conocer que adulterio en la Biblia es tener otra mujer u otro hombre, además del cónyuge, o tener relaciones con una persona casada. ¿Qué tiene que ver aquí el adulterio? ¿Por qué inventan pecados? Por eso es que estos temas de todo sobre el matrimonio verdaderamente bíblico que tienen en pantalla, y que es la unión libre y el matrimonio por lo civil y la fornicación, etcétera, los hemos visto ya en videos previos completitos y amplios, porque no se puede tratar todo aquí, se haría muy largo el video, pero vean esos videos por favor, mis hermanos. Nada más de momento, solamente les quiero hacer una pregunta a ustedes, mis amadísimos consiervos en el Señor, pastores de ovejas. Cuando Pedro mandó bautizar al instante a Cornelio y a su familia, ¿bautizó a personas en fornicación entonces? ¿Y le llamas entonces a Pedro un antibíblico y tú te sientes más bíblico que Pedro? Porque ellos eran gentiles, paganos, unidos en pareja bajo rituales y costumbres romanas y paganas, no judías, ni de la iglesia ni por el Estado romano siquiera, porque no existía el contrato civil. ¿Acaso Pedro les dijo que estaban en fornicación y que por eso no los bautizaba? Medita eso, mi amadísimo hermano. Si tú en este momento, en humildad y en honestidad, puedes contestarlo y dices que sí bautizó Pedro a fornicarios ahí, entonces tenemos un problema. Porque Pedro en ese caso entonces sería un pecador y un solapador de pecado, y no es así. ¿O tú sí me vas a decir que Pedro fue un solapador de pecado y un pecador? Pero es obvio, si eres honesto y temes a Dios, que me vas a decir que Pedro no bautizó a un fornicario en el caso de Cornelio y toda su casa, que ya habían recibido en ese momento el Espíritu Santo. Eran santos, cristianos ya santificados en ese momento por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo que llegó a vivir en ellos.
Y vas a ver que Pedro no les estuvo indagando sobre su matrimonio romano de unión libre, dizque porque estaban en fornicación. Y entonces, si me dices que no, que Pedro no bautizó fornicarios, si te das cuenta y dices que no, medita entonces por qué ahora llaman fornicación a eso. Ya hablamos de eso en los anteriores videos con miles de argumentos bíblicos, pero empecemos hoy por ahí. Respóndete eso en honestidad, mi amadísimo hermano y consiervo en el Señor. Pedro no se sintió con derecho de condicionarles el bautismo. No tienes derecho, mi amado consiervo pastor, a preguntarle sobre su estado civil y bajo qué leyes se ha casado y qué documentos tiene que avalen su matrimonio y su estado civil. No tienes derecho, porque Dios no ordenó eso, no te dio ese derecho. ¿Cuándo viste tú, mi amadísimo hermano, consiervo en el Señor, pastor de ovejas? ¿Cuándo viste a Juan el Bautista, que a los que llegaban a confesar sus pecados les preguntase sobre su estado civil y sobre sus documentos que avalaban su matrimonio? ¿O cuándo viste a nuestro Señor Jesucristo escudriñando la vida marital de las personas que en Él creían y que se acercaban a Él, para entonces el Señor, después de indagar, condicionarles el bautismo? ¿O cuándo viste a Pedro en Pentecostés decirle en su discurso a aquellos 3,000, que por cierto ya habían recibido la palabra y creído, que ahora tendrían que pasar a registrarse en una lista a ver cuál era su estado civil y qué papeles tenían para avalar una unión marital y qué permisos tenían para ser cónyuges de parte del Estado judío o del Estado romano? Y que después de eso, ya después los apóstoles juzgarían a quién podían bautizar o a quién no. ¿Cuándo viste eso en la Escritura, mi amado hermano, consiervo en el Señor? Antes bien, lo que dice ahí en Hechos 2:41, que sucedió en Pentecostés, es que dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron ese mismo día como 3,000 personas. Aquel día. No hubo más días que les dieran de plazo o de intervalo para que pudieran arreglar sus situaciones maritales y sacar sus papeles que avalen cómo se casaron o cómo llegaron a ser pareja. ¿Y tú por qué si lo pides, mi amado hermano, consiervo en el Señor? Estás agregándole a la santa palabra de Dios y estás quitándole derechos a los hermanos por los que Cristo murió y les estás poniendo tropiezo y apartando de Cristo, y Dios te va a pedir cuenta de esas almas. Y no solo que dice ahí que ese mismo día se bautizaron, sino que dice también que los que se bautizaron fueron los que recibieron la palabra. No dice los que recibieron la palabra y cumplieron los trámites y requisitos de hombres en cuanto a documentos, papeles, firmas y situaciones maritales y civiles. No dice eso. Y muchos en necedad se atreven a decir, pero esos 3,000 eran judíos de todas las regiones, y por ser judíos, obvio tenían sus casas en orden, como Dios lo ordenó en el judaísmo. Ay, Dios mío. Ahora resulta que todos los judíos que estaban ahí eran justos y obedientes a Dios. ¿Por qué no leen Biblia, mis amados? ¿Nunca se enteraron que casi la totalidad de los judíos era un pueblo rebelde a Dios y que andaba en sus malos caminos? ¿No han leído que Dios vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los justos? Ahora resulta que Pedro les estaba predicando en Pentecostés a puros justos que tenían toda su casa en orden conforme a los mandamientos de Dios. ¿Que no acaso eran los mismos judíos que previamente se estaban burlando de los apóstoles diciéndoles que estaban borrachos? Y a los que Pedro les dijo sobre Cristo, al cual ustedes mataron. Y muchos, para justificar esa necedad y ese error, a fuerza quieren decir que esos 3,000 eran justos, que tenían su casa en orden. Y evidentemente, por las narraciones bíblicas y la doctrina de Jesús, sabemos que no lo eran, que sí eran judíos, pero que eran pecadores y que andaban como les pegaba la gana y no conforme a los mandamientos de Dios. Y aunque hubieran mandado conforme a los mandamientos de Dios, resulta que en los mandamientos de Dios no hay ninguna ley sobre matrimonio civil con firma o con una ceremonia religiosa en el templo de Jehová. No lo hay, ya lo dijimos hasta el cansancio. ¿Quién sabe cuántos de ellos tenían incluso un amante o 2 esposas? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es un hecho es que no los metieron a una lista para indagarles su estado marital para ver si los podían bautizar o no. No les preguntaron sobre sus papeles o estatus marital. Y aún en el caso de que alguno de ellos hubiera andado en fornicación o en algún adulterio, el bautismo ahí no les fue negado. Ya después cada uno de los que, habiendo sido bautizado, fueran verdaderamente arrepentidos, solito ya posteriormente iría a arreglar su situación de vida.
Pero los apóstoles y los ministros no tienen autoridad para indagar primero el estado civil y para prohibirles o condicionarles el bautismo con respecto a un acta de matrimonio o a un estado civil. ¿Cuándo viste, mi amadísimo hermano consiervo en el Señor, a un apóstol o un ministro en la Biblia indagar sobre el estado civil de las personas a bautizar y condicionarles o negarles el bautismo a causa de ello? ¿Cuándo viste eso en la Biblia, mi amado? Nunca. ¿Y por qué tú sí lo haces? Y si tú exhortas a la grey donde ministras a que sepan aceptar en mansedumbre las exhortaciones, entonces yo te invito, mi amado hermano consiervo, a que con humildad aceptes esta exhortación. Si temes a Dios, medita esto, por favor, porque no vas a ganar nada si tú me lo refutas a mí o si me das la razón a mí. Pero Dios está viendo tu corazón ahorita y tú sabes que te estoy diciendo lo verdaderamente bíblico. Me manda el Señor por el Espíritu Santo a decirte a ti, siervo de Jesucristo, que desistas de tu mandamiento de hombres, de prohibir o condicionar el bautismo. Porque Dios ya te preguntó en Hechos 10:47 que si acaso te vas a atrever a impedir el agua para que no sean bautizados los que ya creyeron. Delante de Él acepta tu error, porque conviene a tu alma, mi amado hermanito. Eres un ministro de Dios. Yo te lo estoy diciendo porque te amo. Yo sé lo difícil que es este ministerio y que todos tenemos errores, pero hoy en humildad tú puedes salir de uno de ellos y continuar tu carrera hacia la meta, para que la recompensa sea grande, mi hermano. Te lo digo por amor, mi amado consiervo en el Señor. Yo te amo. Medítalo, por favor, y vuélvete de ello. Cristo te ama. Te va a dar la recompensa debida a tu obediencia a Él. Y tú también, mi amadísimo hermano, oveja de Jesucristo que estás bajo la guianza y el cuidado de un pastor. Recuerda que también a ti Dios te mandó a ser humilde y manso de corazón. No quieras tomar esta administración como un motivo para contender con los pastores, porque ni nosotros somos perfectos, ni tú tampoco eres perfecto. Y dice Dios que con la vara que midas serás medido. Con el juicio que juzgues, serás juzgado. Usa más bien este video para edificar al cuerpo de Cristo. Si acaso tú conoces a algún pastor que tenga estos errores, en amor y en mansedumbre, con humildad, hazle llegar este video. Si no tiene red social o página de Facebook, hazle aunque sea llegar el link de YouTube de este video por WhatsApp. Y con mucha humildad y con mucho cariño para su edificación y con palabras amables y dulces, dile que yo te pedí que por favor meditara en este video. Dile que aunque no lo conozco, lo amo con todo mi corazón en el amor de Cristo Jesús y que espero que esto sirva para edificar muchas almas de nuevos hermanos y también para que entre nosotros los ministros nos apoyemos a corregir los errores por amor al todopoderoso y precioso Señor Jesucristo. No uses el video para contender ni para condenar. Recuerda además lo que te hemos estado explicando en los otros videos sobre el bautismo. El bautismo no salva. Aunque es importantísimo bautizarse para obedecer y agradar a Dios en sus mandatos, pero no salva, sino el verdadero arrepentimiento y conversión. Puede ser que alguien a quien le estén negando el bautismo por diversos motivos, sea un cristiano ya salvo y lleno del Espíritu Santo, y por el error o la negligencia de un pastor, no va a perder él su salvación ni su santidad por ese motivo, porque ni el bautismo salva, ni Dios culpa a unos por la falla de otros. Y sin embargo, también puede ser que haya quien se esté peleando por ser bautizado ya, porque lo bauticen, y peleándose con lo que decimos en este video, y que sin embargo no se ha arrepentido de verdad ni ha nacido de nuevo, con lo cual el bautismo no le va a servir de nada. Si bien no deberían negárselo, aun si lo bautizaran, seguiría siendo inconverso. Te recomiendo que veas los otros videos que tenemos sobre qué cosa no es salvación. También la antibíblica oración de fe. Ahora, ¿qué cosa sí es salvación? ¿Qué es nacer de nuevo proféticamente? ¿Cómo yo nazco de nuevo entonces? Luego, todo sobre el bautismo bíblico, partes 1 y 2, etc. En esas prédicas que tenemos en el otro canal, que se llama Prédicas del Pastor Martín Bonilla, ahí tú vas a poder resolver las dudas que te hayan quedado sobre estos temas que te estoy hablando. Mientras tanto, si tú ya te arrepentiste de verdad y naciste de nuevo recibiendo Espíritu Santo de Dios, no te afanes tanto, ni te dé mucho cuidado si algún pastor te niega el bautismo. Busca en paciencia y en mansedumbre una iglesia de sana doctrina donde te bauticen, o
apoya a tu pastor con esta administración y espera en Dios, el cual no te va a dejar sin bautismo si tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Y en el momento exacto de Dios, tú estarás bautizándote para la gloria del Todopoderoso. Mientras tanto, sigue perseverando en santidad, en oración y en frutos dignos de arrepentimiento. Tanto a pastores como a ovejas, mi más cariñoso y afectuoso abrazo con amor entrañable en Cristo Jesús. Los amo con todo mi corazón, mis hermanos. Dios me los bendiga mucho.